bienvenidos. La verdad que, antes que nada, estamos súper contentos de ver que pudimos llenar el auditorio de IAE, porque ese era el primer gran desafío, decir, bueno, vendrán, no vendrán, es en Pilar, van a manejar, van a tomarse la mañana, y la verdad que estamos súper felices de que estén acá. Obviamente que esto también nos pone un poco la vara más alta, pero con muchas ganas, porque esto es algo que empezamos a pensar ya hace como un año, de decir, bueno, a ver, los centennials, los generación Z, pero ahora ya están ingresando en el mercado laboral y representan por lo menos el 5%, y obviamente que esto va a ir creciendo en la mayoría de las compañías. Así que bueno, esperamos poder cubrir las expectativas que hayan traído y de nuevo dar las gracias a todos por dedicar todo este momento de su mañana para venir acá con nosotros. Gracias. Bueno, mi nombre es Tomás Farchi, soy investigador y profesor del IAE en el área de comportamiento humano. ¿Te querés presentar rápidamente y entramos? Sí, me olvidé. Mi nombre es Carolina Borraquia y bueno, soy directora de la consultora Combo Marca Empleadora, soy especialista en marca empleadora, no mucho más. Muy bien. Dos o tres temas técnicos antes de formalmente empezar con alguna reflexión para marcar un poco el ámbito que queremos crear en estas 3 horas. Va a haber 3 paneles. El primero busca darnos información, data dura de lo que sabemos de los centennials hoy, investigación de primera mano, cuantitativa, cualitativa. Si tenés alguna pregunta a lo largo de la presentación, ahí tenés una página, bit.ly, Centennials IAE. Entrás, vas a ver que tenés una cajita para mandar la pregunta, escribís, nosotros la recibimos. La idea es, como somos muchos, poder ir curando las preguntas y después, al final de cada panel, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para poder responder la mayor cantidad posible con los panelistas de preguntas. Además, si se nos escapa alguna frase interesante o algún blooper también, está el hashtag HRMeetingPoint para que lo subas, pedimos piedad. Segundo panel, la idea es generar un espacio de reflexión con colegas que están en la trinchera, ¿no? En organizaciones que tienen en sus filas, por decirlo así, distintas generaciones, con lo cual convive esa tensión y la riqueza multigeneracional y están de algún modo recibiendo a los centennials en sus organizaciones. Y terminamos con un panel de empresas que en su ADN son o bien millennials jóvenes o centennials, ¿no? O sea, en su conformación estos aspectos culturales están metidos en el ADN de ellos, ¿no? Y la idea es tener una visión bastante amplia de lo que es, de lo poco que sabemos también de los centennials. Entonces, en primer lugar, queríamos agradecerles estar acá. Cuando empezamos a hablar de este desafío, que es un desafío intergeneracional, la primera pregunta o la primera idea que se nos vino a la mente fue la palabra confusión. Generalmente los cambios generacionales generan confusión y esto nos genera a todos una tensión porque fuimos educados y se nos paga para disminuir la confusión, ¿no? Entonces, en vez de habilitarnos a tener esta confusión, la confusión en realidad surge cuando vemos una distancia entre nuestros modelos mentales, nuestras categorías y la realidad. Esa confusión que es, como dije, ese tablero de control que nos indica que hay algo que no se termina de ajustar, en realidad nosotros nos pagan y nos educan para disminuir eso. Disminuimos las señales de alerta y eso tiene un costo. Entonces, empezamos a preguntarnos, a ver, ¿cuándo fue la última vez que nos confundimos en serio o estuvimos seriamente confundidos? ¿Una reunión, una relación interpersonal, en un proyecto? ¿Cuándo nos acordamos que estuvimos verdaderamente confundidos? Cuando las categorías que traíamos no servían para explicar esa realidad. Y la segunda grupo de preguntas es, ¿cómo respondimos frente a esa confusión? ¿No? Tratamos de resolverla rápidamente, generamos procesos, estructuras para de algún modo trabajar esa confusión.
¿La toleramos en la panza? ¿La soportamos? ¿Cómo la manejamos? Entonces, el desafío que les queríamos proponer es hoy darnos ese espacio para confundirnos. No traer las categorías y aplicarlas ahora a los centennials, como lo hicimos con los millennials, sino es, al menos en estas 3 horas, darnos a nosotros mismos el permiso para confundirnos. Después ya veremos, a las 12:30, 12:15, cuando terminemos, ojalá que salgamos con algunas ideas, pero nuestro objetivo es confundirnos. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje se da en la frontera de la competencia, y en la frontera de nuestra competencia está la confusión. Es el lugar donde no sabemos, donde no somos capaces de. Y además nos parece que los centennials traen una complejidad extra. Para los que somos generación X, los millennials nos golpearon la cara de un bofetazo, repensamos un montón de cosas, muchas de las organizaciones de ustedes adaptaron un montón de procesos y prácticas, y ahora tenemos el desafío de ver si efectivamente los centennials es lo mismo que los millennials, y para mí, en realidad entramos en una situación mucho más gris, que es un continuo complejo, ¿no? Es mucho más fácil usar categorías cuando estas son discretas, y decir, bueno, esto es esto y esto es esto, pero en cambio me parece que entre los millennials y los centennials tenemos el desafío de entender esa complejidad de ese continuo. Hablaba de la confusión, ¿no? Cómo los desafíos intergeneracionales nos confunden y nuestra reacción natural es decir, tranquilo, yo esto ya lo viví, ya lo sé, me lo dijeron. Y reflexionando un poco de qué hacemos para evitar la confusión, se me ocurrieron como 4 mecanismos que nos salen automáticamente y en realidad en vez de confrontarnos a esta confusión buena, nos confunde y nos hace creer que no estamos confundidos. ¿Se entiende? El primero es el uso de las categorías, ¿no? Yo no entiendo la categoría del otro y entonces le aplico la mía. Las categorías, sabemos, son entidades que necesitamos desde el punto de vista cognitivo para estructurar una realidad, de vuelta, que se nos presenta como un continuo, pero que es muy rica, entonces para entenderla necesitamos como ponerlas en cajitas, ¿no? Y el proceso de categorización es esto, es disminuir la singularidad de la realidad para meterla dentro de categorías que nos hacen sentido y que en el pasado nos sirvieron para explicar y entender la realidad y a nosotros mismos. Hace poco estaba con una colega nigeriana y me tocó en la cena de un programa, toda la cena sentado con esta colega, y se me ocurrió empezar a preguntarle cosas, ¿no? La verdad que sabía relativamente poco de Nigeria y lo que sabía generalmente de mi parte era pobre, ¿no? Y los dejaba mal parados a los nigerianos, ¿no? No sé por qué tengo esta idea de los... mucha riqueza en petróleo, pero también el tema de los piratas, ¿no? Entonces era bastante limitado lo que sabía en Nigeria. Entonces le empecé a preguntar cosas, me contó de qué tribu venía y demás, y me dijo, mirá, le digo, ¿qué práctica tribal a mí, como argentino que no sabe nada, me llamaría mucho la atención? Me dijo, mirá, hay una tribu que está al lado de mi tribu que se llama Ibo, la tribu. Y esta tribu, cuando vos te casás, si en el caso de seas mujer y te casaste con un varón, el varón muere en un tiempo corto después del casamiento, la mujer está obligada a dormir 7 días con el cadáver. O sea, eso me pareció fuerte. No, dice, pero eso no termina ahí. Al cadáver la familia del novio, por decirlo así, lo baña todos los días. Colecta esa agua y la mujer se la tiene que beber. Y entonces ahí ya, claro, yo dejé de comer, ya empecé como a tener... Claro, yo no tenía categoría para entender eso. Pero entonces empecé a pedir información. Y yo digo, pero ¿en qué contexto se da? Y ahí me explicó algo que me hizo entender. Me dice, en esa tribu, la familia del hombre le paga la dote a la familia de la mujer. Entonces, la familia del hombre lo que quiere saber es que la mujer no envenenó al hombre para quedarse con la dote. Ya, vos decís, ya está, esto es transaccional, economía 101, la entendí, que es un acuerdo prenupcial, sería, ¿no? Claro, ahí ya le caes con toda tu categoría del oeste a una tradición que por ahí tiene otros ribetes, ¿no? Entonces, cuando forzamos nuestras categorías y las aplicamos a categorías que son distintas. Ese es el primer
como tentación para reducir la confusión. La segunda es más sutil y más compleja, que no es cuando yo le impongo una categoría al centennial o al millennial o al distinto o a la cultura, sino es cuando yo creo entender la categoría, pero subvierto el orden de importancia. Entonces yo digo, yo entendí esto, pero para mí esto no es tan importante, porque en mi categoría, en mi estructura, en mi orden, mis categorías tienen otra jerarquía. ¿Y qué pasa? Cuando confronto a alguien que tiene una categoría similar a la mía, pero en otro orden, ahí me saltan mis valoraciones. Y las valoraciones están ancladas en lealtades, ¿no? Entonces, cuando esto se altera, hay un montón de voces que me dicen, esto está mal, ¿no? Ir a jugar al fútbol a las 3 de la tarde, ¿no? Discusión que hemos tenido con algunos de acá, que un empleado me pida a las 2 de la tarde clase especial de pilates cuando yo tengo un cierre, yo entiendo el concepto espacio, recreativo, deporte, pero en mi estructura, en mi valoración, esa categoría está en el 5º nivel y lo que me cuesta es entender cómo en esa persona que tengo adelante, esa categoría está en el 1º o en el 2º nivel. Quiero mostrarles algo. ¿Por qué no me sale? ¿Saben lo que es eso? ¿Se puede navegar ahí? Quiero tocar un video. Acá. Dale, toca cualquiera. Esto es un slime, ¿está? ¿Saben lo que es el slime? ¿Sí? Es una asquerosidad que para los que somos generación X es muy parecido al Mickey Moco, pero con un nombre más lindo, ¿no? Bien, el slime está hecho con un compuesto de una plasticola, bórax, que es un producto químico que se encuentra en los detergentes de buena calidad, no los que se venden en Ruta 8 acá, en bidón grande, pues lo probé y no funciona, y además tus hijos empiezan a tener alergia en las manos y terminas en una guardia en un hospital. No me hubiera pasado eso. Entonces uno dice, bueno, hay un segmento de nuestros hijos, sobrinos o conocidos que están copados con este Mickey Moco. Entonces, sí, necesito Entonces, hasta ahí todo bien, porque dice, esto es recreativo, ¿no? Mi categoría me dice esto es recreativo, hay gente que tiene en su oficina esa bolita que uno aprieta para el estrés, esto la verdad que está bastante piola. Pero cuando hace poco me topé con esta noticia, la verdad que inicialmente esto que decía de las categorías y cómo el orden de importancia de las categorías se altera generacionalmente, la verdad que me llamó la atención, ¿no? Oscar es un chico inglés, 17 años, que empezó a probar, en su escuela no estaba esto de moda del slime hace 2 años, pero él empezó a probar. Y empezó a probar y ahora dedica 10 horas por día a fabricar distintos tipos de slime. Tanto es así que dejó el colegio. Dejó el colegio y es un influencer del slime a nivel mundial. Yo quiero que no me mires a mí, cierres los ojos y digas, esa categoría, viene tu hijo, tu sobrino y te dice, tío, tía, mamá, papá, dejo el colegio porque quiero ser un influencer del slime. No me digas, ¿está claro? ¿Entendés? Las categorías se alteran. Y entonces hay un montón de voces, tu abuelo, tu papá, ese mentor que te dice, eso no es importante, lo importante es las 14 horas de trabajo, ser ingeniero, o al revés, si venís, imagino, de una familia de slimeros, será no sigas ingeniería, ¿no? Pero lo interesante es que el segundo aspecto que nos lleva a confundir es que no es tanto no entendemos la categoría, sino que asumimos un nivel de jerarquía y de importancia de esa categoría similar a la mía. Y ahí le volvemos a cerrar. El tercer punto que quería traer es el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje es, creo entender lo que se dice, porque el lenguaje es equívoco, pero en el fondo no estamos hablando de lo mismo. Y acá el tema no es el lenguaje de los centennials, ¿no?
¿Ustedes saben qué significa, por ejemplo, Tincho y Milipili? Sí, muchos lo saben. Muchos no lo sabemos, ¿no? Tincho y Milipili es una forma despectiva de referirse a amigos o colegas o lo que fuera, que son un poquito snob, les gusta la ropa de marca, viven en ciertos lugares en zona norte y demás. Tincho Milipili. ¿Tenés algún problema con eso? No, porque una vez que te explicaron que era Tincho Milipili, o por ejemplo, al borde del ACB, pero siempre ATR. La conocen, ¿no? Sí. Al borde del ACB significa estoy muy cansado, pero listo para salir de vuelta a bailar o a una fiesta. ATR es a todo ritmo. La primera vez que lo escuchaste, subiendo al colectivo, dijiste al borde del ACB, pero siempre ATR, dijiste, ¿dónde estoy? ¿Pero qué pasó? Lo preguntaste y lo entendiste. La complejidad no está en ese vocabulario, en ese lenguaje, sino en el lenguaje que utiliza las mismas palabras, las mismas articulaciones, pero con un contenido distinto. Cuando los millennials te decían compromiso o carrera, pues decías, esa palabra la entiendo, pero lo que estaba dentro de esa palabra, el significante era el mismo, pero el significado varía radicalmente. Entonces, el otro gran riesgo que tenemos es, te entendí, sé de qué hablas, no te entendí nada, no sé de lo que hablas. Y el último gran desafío, que lo vivencié hace poquito cuando empecé a contar lo que estábamos haciendo con Caro, es esta idea del caso personal versus la población general o las tendencias generales. Muchos de nosotros tenemos interacción cercana con centennials, pero no tenemos con toda la población de centennials, tenemos con uno, con dos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tendremos a extrapolar. Entonces vos contás esto y dices, sí, yo tengo un hijo que está estudiando en la Universidad de General Sarmiento. Vos decís, bueno, pero tu hijo probablemente tendrá algunos rasgos, pero no es toda la población. Pero de ahí construimos todo. En Inglaterra hay una ciudad que se llama Sittingbourne, que replica a nivel de la ciudad los resultados de las elecciones generales. Esto es antes del Brexit porque va a desaparecer Inglaterra. Pero entonces, si tu hijo es Sittingbourne, o tu hijo es, o tu sobrino o tu sobrina es Sittingbourne, está buenísimo, porque entonces ahí sí, tu caso personal, tu dolor de panza personal, replica a toda la generación. Pero eso es muy raro. Hay un solo Sittingbourne en Inglaterra, y lo más probable es que los casos que estemos expuestos, ese colaborador que me hace doler la panza, ese sobrino que no entiendo, Oscar que me hace slime y me deja el colegio, ¿son representativos o no? No lo sé a priori. Pero cuando generalizo a partir de, yo los conozco a los centennials porque tengo mi hijo que hace esto, o mi hija que hace esto, ahí es otro riesgo de agregar una confusión no sana y reducir la confusión que vendría a ser sana. O sea que, dicho esto, y de un modo como antídoto frente a estas 4 reacciones inmediatas que tenemos frente a la incertidumbre de lo nuevo, este es el marco que los propongo. Confundámonos, entendamos que esto es un continuo complejo, que es difícil que podamos cortar en algún lugar, y con esto quiero invitar a los 3 panelistas que vamos a empezar con Paula, con las presentaciones. Déjeme presentar rápidamente, vení Paula. Paula es la directora de investigación cualitativa de Ipsos. Ellos vienen trabajando ya desde varios años, trabajando en una reflexión y investigación sobre generaciones, y ahora va a estar presentando su investigación sobre los centennials. Después va a estar Caro Borraquia, como ella se presentó, es la directora de Combo Marca Empleadora, con una investigación cuantitativa en Latinoamérica que estudió patrones de comportamiento y de relación en distintos países latinoamericanos. Y está Fede Barney, es el director ejecutivo de Naven, que va también a estar presentando su trabajo de investigación. Así que si les parece, le damos un aplauso y empezamos. Bueno, yo soy Paula Freitor, soy directora cualitativa de Ipsos Argentina, y lo que venimos a contarles y a compartir es un resumen de un estudio que venimos haciendo hace más de 1 año y medio, y esta es una especie de principales hallazgos sobre esta generación. Es un estudio que se hizo, esta primera parte que vamos a ver, sobre la generación Z y la comunicación. Estaba pensado específicamente para las marcas, pero bueno, hay algunos aprendizajes que son interesantes para que podamos pensar
qué pasa con esta generación. Solo a modo de síntesis, perdón, la ficha técnica, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis semiótico y un desk research con algunas publicidades que habíamos testeado en Ipsos, fueron más de 200 publicidades entre el año 2013 a la actualidad. Hicimos unos focus groups, esta es una investigación principalmente cualitativa, donde realizamos grupos de discusión con jóvenes de AMBA entre 15 y 20 años, de nivel socioeconómico medio. Y por último, entrevistamos a algunos líderes de opinión de la publicidad, de la educación, de algunos referentes de marcas que queríamos conocer qué pensaban específicamente sobre esta generación. Gracias. Para empezar, lo primero que tenemos que entender es efectivamente qué es una generación y en el contexto en que efectivamente surge, crece y se educa. Lo primero, para ponernos todos de acuerdo, una generación es un grupo de personas que nacen en un determinado periodo histórico. En este caso, estamos hablando de la generación Z, que son los nacidos entre el 94, 95 hasta el 2010, son los nativos digitales. Lo que decimos es, si bien son distintos, hay factores e influencias culturales, históricas, sociales y políticas que hace pensar que tengan actitudes y formas de pensar que son similares o que pueden ser comparables. Por eso decimos que es una generación. ¿Cuál es el contexto en que efectivamente esta generación crece y se educa? Bueno, en un periodo de aceleración de cambios sociales. Cuando uno mira una línea del tiempo, a lo largo de los últimos 100 años, en los últimos 10 años que cuando esta generación efectivamente se educa, hubo más discusiones y se promovieron efectivamente más leyes en términos de igualdad que en los últimos 100 años. Este es el contexto en que esta generación se crece y empieza a aparecer y surge socialmente. Otro tema es efectivamente qué pasa con la incorporación de las redes sociales, ¿no? Marcamos Facebook e Instagram como dos de las redes, como íconos de esta generación, pero esto también es importante, porque esto va efectivamente mostrarnos cómo es la comunicación de esta generación. Ahora sí, la generación. ¿Por qué es importante estudiarla para las marcas, para las empresas y para la sociedad en general? Porque representan alrededor del 25% de la población mundial. En Argentina es casi el 27%. Son muchos jóvenes que efectivamente son de esta generación, son distintos, tienen cosas particulares y es muy importante entenderlos y conocerlos. El primer gran punto es que es una generación que nació con el Wi-Fi, ¿no? No saben conectarse con un cable de red, a los que somos un poco más antiguos. Es una generación que está 100% conectada, que el smartphone es una extensión de su cuerpo, que no pueden pensarse por fuera del teléfono. Y esto marca todas las relaciones sociales que tienen. Entonces, no tenerlo en cuenta o no entenderlo efectivamente cómo funciona nos limita un montón a entender qué pasa con esta generación. Por ejemplo, la tele, ¿no? Como dispositivo como antiguo de otras generaciones, bueno, claramente cambia el tipo de uso y tienen otro uso, lo mismo que con la computadora, y principalmente todo se concentra en el smartphone. Decimos que también, y que por estudios anteriores sabemos, que en promedio están 4 horas en 2 plataformas o más en simultáneo. Es una generación que tiene una gran capacidad para conectarse todo el tiempo, va bien, está en muchas plataformas. En promedio utilizan 7 plataformas por día. Plataformas entendidas, por ejemplo, puede estar en redes sociales, puede estar mirando Netflix, puede estar escuchando Spotify. Tienen una gran capacidad de tener todo abierto al mismo tiempo. ¿Qué más sabemos de esta generación? Bueno, le decimos que es la generación del otro, y esto es una característica como muy distinta versus los millennials, que es la generación anterior. Decimos que es la generación plural, que es una generación que sistemáticamente piensa en los otros. Y trajimos 2 imágenes, que son la de la revista Time, de la portada de la Time. En la primera, cuando dice, está la chica sola con la selfie, ahí representa en esa foto lo que hace es la descripción de los millennials, ¿no? Como una generación totalmente pensada en el sujeto e individual. Y cuando tiene que representar esta misma revista a la generación centennials, lo hace con un grupo de jóvenes
por el desarme en las escuelas de Estados Unidos. Digo, esto es un buen ejemplo para pensar cómo esta generación se piensa y piensa el otro. Es una generación que ante todo es colectiva. Es una generación al mismo tiempo que es flexible. Flexible, que lo binario, en general como categoría, y de esto que decían anteriormente, no les queda cómodo, ¿no? Lo binario, en términos de blanco-negro, no se sienten cómodos. Entienden que hay grises, que hay diferencias y que no todo va por el mundo de lo binario. Es eso, no se sienten muy bien con lo binario. Por otro lado, tienen valores globales. Digo, esto que decíamos, es una generación que nació 100% conectada. Y desde ahí comparte valores con otras generaciones de cualquier otro lugar del mundo y que lo más probable es que nunca lo conozcan, pero que tienen cosas en común. Entonces, esto también es muy interesante para pensar como en términos de la globalidad y lo que implica para esta generación. Decimos que es una generación que no la caretea, que hay algo de lo real y lo cercano que es muy valorado. Cuando piensan, por ejemplo, para pensar en publicidades, que es como una de las cosas más fuertes que hacemos nosotros, digo, la idea de publicidad con muchos famosos, como esta cosa así de muy a lo grande, no les gusta tanto. Hay algo más de lo cercano que esperan que sea algo más real, que pueda encontrarlo en la calle, en mi familia, en mis amigos, en mi universidad, en mis colegas. Hay algo ahí de lo cercano que no necesito caretearla, no quiero grandes cosas ni que me mientas, algo mucho más empático. Y por otro lado, por el contexto en que efectivamente esta generación se cría y se educa, es una generación que hay un montón de ideas que las tienen naturalizadas. Cuando decimos esto, yo soy millennial, caída, ¿no? Pero digo, hay un montón de ideas y valores que tuve que deconstruirme, ¿no? Que efectivamente en un contexto social que te empuja, uno tiene que deconstruirse con algunas ideas, valores y creencias. Esta es una generación que ya nace con algunos de esos valores. Cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos los grupos, les mostrábamos algunas publicidades que para nuestra generación eran muy disruptivas, por algunas marcas, y estos jóvenes me decían, sí, ¿y qué? No, pero esto no te parece mejor. No, es normal. Lo normal empieza a tener otras ideas. Entonces es una generación que llega mucho más natural a algunos temas. Por ejemplo, la igualdad, la inclusión, el respeto, la diversidad. Digo, son temas que para esta generación es el no tema. Digo, por el grado de naturalidad que tienen. Lo viven como muy orgánicamente. Y esto claramente es un cambio. Digo, cuando uno tiene que pensar cómo es esta generación versus otras generaciones, bueno, claramente en términos de valores, por más que desde lo discursivamente para todos esté bien hablar de inclusión, de respeto, bueno, esta generación nace con eso. Entonces es distinto efectivamente cómo llegan. Es una generación que ante todo está cruzado, por lo menos en Argentina, pero en el mundo también, pero tienen otro tipo de pesos, por el feminismo. El feminismo aparece como la posibilidad de la igualdad. Digo, es eso, no es ni más complejo, es así de simple. Para estos jóvenes el feminismo significa la igualdad y es un medio donde se pueden expresar. Y el machismo identifican, porque como efectivamente lo tienen mucho más naturalizado, una idea de los micromachismos, ¿no? Como algo lo pequeño, lo que es mucho más difícil de reconocer, y están como mucho más atentos. Hablan de una masculinidad tóxica, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que los varones sufren el machismo, lo sienten y no les gustan, y desde ese lugar se ponen muy incómodos, digo, también está como muy presente. Entonces, claramente el paraguas es el feminismo, no solo para las mujeres, sino también para los varones. Digo, este es el marco donde están participando y están como el marco conceptual que ellos tienen. ¿Qué pasa con las marcas y las publicidades? ¿No? Porque los cambios sociales son muchos, esta es una generación que efectivamente avanza y las marcas quedan ahí, ¿no? Algunas entienden efectivamente el cambio, otras no, algunas lo hacen bien, otras lo intentan hacer, pero como es una generación que rápidamente identifica si lo haces orgánicamente y naturalmente o estás tensionando un poco las cosas, digo, lo tienen como muy aceitado eso. Ante todo, para las marcas hay un nuevo boca en boca, ¿no? Que es efectivamente online,
que es mediatizado, qué es viral y qué es anónimo. Digo, las marcas tienen un gran desafío con el nuevo boca en boca, porque lo que les puede pasar, por ejemplo, es que yo me entero de algo que dijo Andy de Australia, que para mí es un referente, que no lo conozco, no lo voy a conocer nunca, que es alguien de mi edad, cercano, digo, y que me está dando una idea sobre una marca o sobre una publicidad o sobre un producto y le voy a creer. Entonces, y se va a hacer viral y no lo puedo detener porque además están muy conectados. Entonces, lo más probable, digo, traigo como un ejemplo, la publicidad, por ejemplo, de Carrefour del año pasado para el Día del Niño, que la tuvieron que bajar muy rápido, es una publicidad que hablaba de para el Día del Niño con C de campeón, con C de cocinera, la reventaron en redes. Y no es porque esta generación haya ido al supermercado, al sector de juguetería y haya visto los carteles. Alguien lo vio, le sacó una foto, se viralizó, se hizo un boca en boca, ¡pum!, le explotó. Es así de rápido. Eso es lo que les pasa. Y digo, y ese es el gran desafío que tienen efectivamente las marcas, ¿no? Entonces, tienen que ser muy claros con los mensajes que dan, cómo los dan y qué les está pasando. Tienen una visión muy pragmática, ¿no? Hay una idea de las falsas promesas que no van. Lo que esperan es la verdad. Digo, un producto me saca la sed. Bien, no me prometas la felicidad, porque desde ahí no me convoca. Decime, porque ¿por qué voy a esperar que una gaseosa me dé felicidad? Yo lo que quiero es que me saque la sed. Por ejemplo, un desodorante es un antitranspirante. Sí, no me van a caer mujeres del cielo porque me ponga ese desodorante. Digo, pero les pasan estas cosas con estas marcas y con las publicidades en general. Entonces, no quieren falsas promesas, quieren verdad, cercanía. Digo, tienen una relación como muy directa con las marcas. Por otro lado, decimos que son hackers, que tienen una gran capacidad para bloquear en 2 segundos lo que no les interesó. Son nativos digitales. No son como yo que ay, no sé cómo sacarla. No, digo, esta es una generación que en 3 segundos, o sea, tac, 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 y como tienen otras plataformas, si no te puedo sacar, miro otro, digo, si no quiero verte, no te veo. Entonces tenés muy pocos segundos, las marcas tienen muy pocos segundos para mostrar algo que sea interesante para este segmento. Y hay una idea de que las marcas están con arrugas, de que enseguida se dan cuenta y tienen una gran capacidad para darse cuenta si lo que les estás proponiendo como mensaje les resulta relevante o es antiguo. Nuevamente, muy rápidamente pueden, esto me da a viejo, te escroleo, ya está, se fue. Digo, ese es como el gran desafío que hoy tienen las marcas con esta generación. Para ir cerrando, ¿cómo nos comunicamos con esta generación? Es como la gran pregunta principalmente para las marcas. Y es mucho más sencillo de lo que parece. En principio, tenemos 3 ejes de inclusión que son claves y fundamentales para este segmento. El primero, que tiene que ver con el respeto, ¿no? Es una generación que sistemáticamente piensa en el otro y espera el respeto por el otro. La diversidad en todas sus formas, la diversidad de cuerpos, las diversidades de pensamiento, es una generación que como piensa desde el respeto y entiende y puede ponerse, es muy empático con el otro, la diversidad y las formas de representar su diversidad en general son muy importantes. Y por último, hablan de un humor inofensivo, muy en consecuencia de toda esta línea. La idea de reírse del otro no va para esta generación nunca. Siempre nos reímos con otros, si no es que no les guste el humor. Digo, cada generación culturalmente tiene algunos códigos de humor. Bueno, esta generación, ante todo, levanta el humor inofensivo, que nunca le falta el respeto o que se ría de nadie. Nosotros hicimos un recetario de comunicación para algunos tips para que las marcas puedan pensar con respecto a cómo comunicarse con esta generación. Hablamos de la necesidad de sumar un mensaje motivador, un mensaje que los conmueva, que les genere empatía, que les genere cercanía, con situaciones comunes de gente real. Es una generación low cost, ¿no? Que no espera algo más cercano, más sencillo, alguien que después lo pueda ver en la vida real. Después decimos que hay que abrir la cabeza y romper con los moldes y con los estereotipos, ¿no? Las mujeres toman cerveza, por ejemplo, sí, las mujeres toman cerveza y está bueno poder representarlo también desde la comunicación. Utilizar un tono relajado. Digo, la idea esto nuevamente de lo cercano y lo cotidiano es muy importante. Pensar en plural, es una generación que piensa necesariamente en el otro, entonces siempre tiene que estar representado lo plural porque es algo que los identifica.
siempre pautar en el telefonito en la compu, ¿no? Algo medio básico, pero esta generación tiene un mundo en el smartphone, entonces está bueno poder estar presente ahí. Y por último, la diversidad, ¿no? Nuevamente, como uno de los temas fundamentales. Y para cerrar, trajimos un videíto que nos parece como muy simpático para representar el rol de las marcas y las necesidades de cambio, el desafío que tienen hoy las marcas con respecto a la publicidad. Bueno, a ver qué sigue pensando. Dale, mañana en la agencia lo hablamos. Chao. Ya duro, ¿no? Sí. O los clientes no te aprueban nada. ¿Estás seguro? Déjame que te muestre algo. Vamos a ver, les cuento comercial. Estamos en una casa, living, 10 amigos, y uno lee una noticia en donde dice que 1 de cada 10 argentinos es gay. Ahí se empiezan a perseguir porque nadie quiere ser trolo. ¿O no? Es un bajón. Imaginen esto, una nena que recibe un llamado de teléfono de su padre con un grissín con mayonesa en la mano. De fondo, la madre en la cocina, su hábitat natural, y el papá que está teniendo una reunión de trabajo porque él es el que trabaja en serio. Entonces, para que el amigo no se vaya a vivir al exterior, le entrega directamente a la hermana que está pasando en bombacha por el living. Porque es el hermano, ¿entendés? El hermano le entrega a la hermana, al amigo, es muy bueno. Escuchate esta, mira, es más visual, ¿sí? Se pone arrancando por el brazo, pasa por el pecho y termina acá. Le va marcando el camino por donde tiene que ir, ¿sí? Como los perritos, no piensan mucho, ¿viste? Entonces, durante todo el comercial nos vamos riendo del tipo porque no puede tirar una sola toma bien pronunciando tapa rosca. ¿Entendés? Después le decimos hacer retornable. Póker de pechocha. El pibe va a valer para ver a las minas. Sí, lo vemos al pibe levantando las minas con la gamba de la bailarina abierta, con la cara ahí, metiendo mano, todo. Ahí sobreimprime, el que sabe, sabe. Bien, para cerrar nos parecía interesante, son todas publicidades de verdad que estuvieron en Argentina, todas las que está contando. Efectivamente, la sociedad cambió, el mundo cambió y hoy esta generación está como muy atenta a esos cambios. Entonces, el gran desafío que tienen las marcas y que tenemos como sociedad es poder entender qué le pasa a esta generación, cómo lo vive y cómo sienten, es un buen camino. Hasta acá nuestra presentación. Voy a tratar de ir rápido. Lo bueno es que como soy muy ansiosa, no es algo que me cueste mucho, me cuesta ir lento, así que rápido no tanto. Bueno, esta es la investigación. Una investigación que hicimos agarrados de las manos de muchos, porque creo que esto nace como una idea de combo, pero todos los que están acá sabemos que con una idea no llegamos más que a una inspiración por ahí en la ducha o manejando, donde cada uno se le ocurre algo, ¿no? Después hacer realidad esto a un proyecto y que finalmente lo podamos presentar en toda América Latina y que hayamos llegado a centenias en toda América Latina, fue solo posible porque nos dimos la mano entre todos los que estamos ahí, ¿no? En que el IAE puso su casa y el conocimiento de sus profesores y de cada uno de los partners de los que tuvimos que agarrarnos. Me hubiera encantado, nos hubiera encantado tener otros países de América Latina que no pudimos establecer alianzas, no fue una cuestión de elección, sino también de, bueno, hay que hacer girar la rueda, hay que resolver, vamos con los países que estamos y bueno, la próxima ojalá seamos más. Y las empresas participantes son las empresas que también se animaron sin haber visto la investigación, y yo esto lo valoro un montón, porque nos decíamos, pero ¿podemos ver la investigación primero? No. Vos contestanos estas 5 preguntas acerca de los centennials. Y la verdad que en la mayoría de los casos era, mira, no sabemos mucho sobre los centennials. Y yo creo que también esa era una respuesta válida, porque creo que eso es un poco lo que nos convoca a todos a estar hoy acá. Bueno, un poquito yendo más, bajando y aterrizando en las cuestiones más técnicas, esta es la cantidad de centennials a las que llegamos en todos estos países, 18 a 24 años. Esto fue durante el año pasado, al igual que Ipsos. De hecho, me pasó cuando escuché la entrevista que habían hecho de Ipsos a Martín, con la nata, me agarró mi parte más X, si se quiere, dije,
nos ganaron. Salieron a Argentina con una investigación de centenias antes. Y la verdad que lo pensé 2 segundos y dije, no, esto está buenísimo. O sea, otros más, ¿no? Digo, esta cosa de pensarlo colaborativamente y no competitivamente, digo, llamemos a los de Ipsos también, a ver si quieren venir al IAE, así que gracias, Paula, por haber estado acá. Bueno, esto es un poco la muestra. También lo interesante en las 3 investigaciones que vamos a mostrar en este segmento es que tienen diferentes metodologías de investigación y tuvieron diferentes propósitos. Si bien todo gira alrededor de los centennials, también nos gustó esta cosa que dijimos, son complementarias, así que está bueno que también nos agarremos de la mano de lo que cada uno investigó y miró. Bueno, vamos a ir puntualmente por algunas cosas. La investigación ya en esa liga, en ese link que es somoscentennials.com, ya están todas, o sea, anoche subimos todas las investigaciones, la que es de LATAM, que cruza obviamente todos los países, y después por cada uno de los países cómo son los centennials. Igual les voy a decir que cuando yo agarraba SurveyMonkey con Vale, nuestra socióloga, que no sé dónde está sentada, Vale, no la veo, pero bueno, mi primera curiosidad, ahí está Vale, mi primera curiosidad fue agarrar el SurveyMonkey y empezar a cruzar por países, porque yo dije, quiero ese dato que te marca que tal cual, los chilenos nada que ver, viste, con los mexicanos. Y para mi sorpresa, no tuvimos grandes diferencias, con lo cual la investigación que van a hacer, este recorte LATAM que hicimos, es bastante representativo si ustedes van por país. Hay algunas diferencias, pero la verdad es que ninguna respuesta, excepto debo ser muy honesta, cuando le preguntamos ¿en qué destinarías hoy un ingreso si tuvieras? La mayoría de los venezolanos respondieron en ayudar a mi familia, lo cual no nos sorprende, ¿no? Pero luego creo que era todo bastante parejo. Bueno, voy a ir más rápido. ¿Qué los hace sentirse limitados hoy? Bueno, y aparece como de forma principal la falta de dinero y la falta de experiencia laboral. Esto es lo que más los está preocupando hoy. Bueno, 9 de cada 10, siempre que hable de los centennials a partir de ahora, sepan que van a ser centennials latinos, ¿no? Para no decirles centennials latinos todo el tiempo. Dicen ellos que tienen una autoestima entre normal y alta. ¿Qué los hace sentirse reconocidos por los demás? Y acá también la sorpresa, no sé, o nos mintieron, que no creo, en el volumen que fue, pero nosotros imaginamos que todos nos iban a decir tener muchos likes en las redes sociales, porque esta fue una pregunta cerrada, pero la verdad que en la mayoría de los casos el reconocimiento más valorado proviene de sus círculos más íntimos, familias, padres, amigos, o sea, personas que conocen, ¿no? Digo que en las redes sociales no estén esas personas, pero digo, no aparecieron arriba de todo ganar un premio, sino que lo que apareció arriba de todo tiene que ver con esta cosa de la cercanía, que va súper en línea con lo que hablaba recién Paula. Tema de la ansiedad, ¿sí? Esta cosa que también está vinculada con la... ¿Por qué miramos la ansiedad? Porque también acá, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que menos del 5% hoy están ingresando recién en las compañías, con lo cual, para poder tratar de descifrarlos y entenderlos en cómo van a moverse, qué van a esperar de un empleador, qué están esperando de un empleo, qué significa el trabajo, cuál es su noción de éxito, de fracaso, qué es respetar, qué es autoridad, inevitablemente teníamos que ir a mirar otros aspectos de su vida que no tenía con preguntarle cómo es la relación hoy con tu jefe, cuál es tu empleador aspiracional, que eso se lo podemos preguntar a ustedes, pero no va a tener mucho sentido preguntárselos a ellos. Y dentro de las cuestiones que aparecen, y por lo menos en mi profesión, digamos, como consultora de marca empleadora y escuchando muchas veces colaboradores, candidatos cualificados, aparece esta cosa de, mira, tenemos un programa de interns o de pasantes, de jóvenes profesionales, y el problema, viste, es que enseguida terminan, ya te están preguntando, y esto ya se pasa hace unos años, ¿no? ¿Cuándo soy gerente, no? ¿Cuál es el next step? Necesito el ascenso, quiero ya esta cuestión de la impaciencia, y ni hablar cuando esto se dan en compañías en donde por la categoría o por la industria, inevitablemente, o la posición, la curva de aprendizaje, ¿sí?, es lenta, ¿no? Si vos trabajás en una acería, realmente para determinadas posiciones vas a necesitar muchísima maduración para que te pongamos en una gerencia a cargo de
muchísima responsabilidad. Entonces, en esto aparece también esto por eso fuimos a indagar en la ansiedad, porque también creemos que esto todos los días aparece como no pueden esperar, ¿no? Quieren ya un montón de cosas que nosotros éramos mucho más pacientes, te puedo decir un X y ni hablar un baby boomer, ¿no? Pero bueno, no solo que un 47 se consideran y se definen a sí mismos como ansiosos, y ahí les diría que a la cabeza está Argentina, entre el mayor porcentaje que se denominan ansiosos, no sé por qué será, pero y dentro de esos 14 manifiesta haber inclusive tenido problemas de ataques de pánico, ¿no? O crisis de angustia, como se denomina técnicamente. Pero cuando piensan en su futuro, ¿en qué piensan? Son muy concretos, y acá de nuevo vamos súper alineados con Ipsos y con lo que presentaba Paula, de esta cosa como más concreta y no tan soñadora, ¿no? De terminar con la pobreza en el mundo, ¿no? Es más como, bueno, limpiemos esta playa concretamente, ¿no? Es decir, vamos directamente a hacer cosas que se puedan hacer realidad, que sean creíbles, que sean cercanas, ¿no? Que las tengamos a manos. Pero los planes concretos, fíjense, tienen que ver con estudiar y con trabajar. Y 19% está pensando en ser padres. Digo, cuando pensamos en nuestros abuelos o bisabuelos, depende de la generación, creo que acá todos podríamos pensar en abuelos baby boomers. Yo siempre digo, ¿dónde se conocieron sus abuelos? ¿No? Viste que no hicieron match por Tinder, no se whatsappeaban y decían, sí, estoy acá en el baile, estoy en la confitería, ya llegué. Vos no, yo estoy llegando. Se conocían en misa, se conocían en un baile, pero después, viste, tampoco te llegaba en ese momento la línea de teléfono fijo, con lo cual la verdad que era todo un milagro cómo hacían para volver a verse desde la mirada de cómo nos relacionamos y cómo también lo mencionaba Paula, estos tiempos, haber nacido en estos tiempos, cambió la forma de relacionarse. Porque también yo creo que hay que desmitificar un poco esta cuestión de son más inteligentes, ¿viste? Qué nabos que éramos nosotros, esa edad, ¿viste? Yo creo que en realidad tenemos que poner todo, como lo ponía Paula recién, en un contexto, ¿no? Es decir, nacer en este contexto. Yo siempre digo, cuando yo era niña y teníamos que buscar una figurita, no sé, de San Martín para la escuela, ¿viste? En Argentina teníamos Villiquen, Anteojito, Cosmic, ¿viste? Vos entrabas a buscar y buscabas, eran las 10 de la noche y estaba tu mamá, tu papá, tu hermano, todos, hasta que uno decía, acá, figurita de San Martín, ¡pac! ¿Viste? Agarrabas, la pegabas, cerrabas, no tenías ni idea qué decía, ¿no? Y todo esto cambió muchísimo la forma en que nos relacionamos, en que buscamos información, a qué le damos prioridades, en qué invertimos los tiempos, y significa haber nacido en otra época, ¿no? Es decir, nosotros buscábamos en una enciclopedia y muchísimo del tiempo era buscar, bueno, si hubiéramos nacido en otra época seríamos diferentes, ¿no? Porque si no, creo que también está esta cosa de, bueno, ahora vienen, viste, como con un gen súper especial. Bueno, a ver, nacen con un iPad o no importa, con acceso a la tecnología y eso claramente, algo que también decía Paula, no me acuerdo de qué forma lo dijiste, pero que también hace que no exista una sola respuesta para todo. Y eso también, cuando vos lo trasladás al mundo de las compañías, entendés por qué los jefes que old school, digamos, que todavía te siguen diciendo, mira, acá las cosas siempre se hicieron así y funcionan, y así nos van. Somos una compañía multinacional, no sé qué, exitosa, líderes en la categoría, y el dron volador, ¿viste, del video que ponen? ¿No? Digo, hay que corrernos de este lugar, y acá claramente el gran desafío está en quienes van a liderar estas organizaciones, quienes pueden entender esta forma de pensar y entender, digo, desde la comprensión, desde lo que había... ¿Cuánto tengo? 7 minutos, estoy al horno. Bueno, voy rápido, pero digo, acá porque me voy por las ramas, pero digo, la verdad digo, estamos en los pasos del live, porque si no llevamos más. Bueno, miren esto, qué curioso, ¿no? Digo, más de la mitad manifiesta haber descubierto su vocación. Yo creo que esto desmitifica, por lo menos lo que yo pensaba, esta cosa de están perdidos, no saben qué hacer de su vida. No, estos pibes dicen, mira, sí, yo sé que tengo definida mi vocación. Bueno, fenómeno. Sueñan con metas, ¿no? Esto de tener los pies en la tierra, ¿no? Es decir, con metas que son alcanzables y concretas. Por arriba lo que van a poner es tener una carrera, profesión, recibirme, alcanzable, ¿no? A la mano. Tener un emprendimiento, negocio, empresa,
todo esto también. Y todo esto también, digo, ¿por qué los baby boomers no eran emprendedores? Bueno, a ver, no tenían las herramientas tampoco, digo, hoy es una página web, digo, hay un montón de herramientas que hoy tenemos que es mucho más fácil emprender. No digo que emprender sea fácil, y lo digo en primera persona, pero digo que las herramientas también están dadas para que esto suceda. Tener éxito, lograr una posición, estatus, fama, viajar, está escalado de la tipografía en el tamaño porque venía en otras proporciones, desde ya que si se bajan el informe, todo esto lo tienen con un montón de métricas cruzadas, un montón, pero para una presentación en cada vez menos tiempo, ahora me quedan 2 minutos, creo que lo mejor, claro, era ser visual. Les juro que Valeria es súper seria y cruzamos un montón de métricas, pero luego van a somosenteñas.com y lo pueden ver en más detalle. Y este quote me gustó porque dice, fíjense, mi sueño es llegar a un punto de mi vida en donde mirar al futuro no sea un disparador de ansiedades y temores. Si eso no es tener los pies en la tierra, ¿no? Es decir, ¿no? Porque por un lado te está diciendo, mira, en mi futuro próximo estoy preocupado por estudiar y por el trabajo, pero yo no quiero tener 55 años y mirar para atrás y decir, che, ¿qué hice todo este tiempo? Y ahí aparece el disfrute. Entonces, quienes más admiran ellos, siempre que en esta encuesta, en cuanto le ponías en el choice, en una pregunta cerrada, la palabra disfrute, tac, iban y yo ya no sé si leían el resto, pero veían disfrute, pac, ahí daban el clic. Bueno, las personas a quienes más admiran son aquellas que disfrutan de la vida y lograr formar una familia unida, ¿no? Y acá nos agarra la culpa a los que somos padres divorciados, ¿sí? Bueno, sepamos que además estos chicos tienen entre 18 y 24, ¿no? Los que somos divorciados y tenemos hijos menores de 10 años, ¿no? Imaginamos que puede que se dé esta vuelta, ¿no? Yo soy hija de padres que digo, ¿cómo no se divorcian? Bueno, y yo a la primera dije, no, esto no quiero lo mismo, no quiero lo mismo, ¡pam! Me divorcié, ¿no? Y quizás Ringo, mi hijo, digo, no, yo de nuevo tener 2 casas, no. Bueno, todo vuelve como la moda también, algunas cosas vuelven. La mayoría ve a sus padres como, esto no es menor, sus padres, figura de autoridad, ¿sí? Ejemplo, abiertos a la escucha y al diálogo y protectores. ¿Qué se piensan que van a esperar de un jefe? Entonces, en estas compañías más multigeneracionales, como las que vamos a tener luego en el primer panel, en donde conviven muchas generaciones, la verdad es que hay algunos líderes que no tienen la paciencia, ¿no? Pero porque tampoco lo tienen con el hijo, ¿no? Porque pretendemos que, ¿viste? Que les das clases, ¿viste? Los mandás a hacer el coaching de no sé qué súper inspirador para que estén alineados y conozcan a las nuevas generaciones. Pero este señor en la casa también se olvidó del cumpleaños del hijo. Entonces, no pretendamos que pase en la oficina algo que no pasa en la casa. Y no es porque es malo, digamos. También tiene que ver con entender, digamos, las características generacionales que nos hacen diversos y cómo esa diversidad hace en realidad bien manejada, por decirlo de alguna forma, que la cosa sea mucho más interesante y no estar todos cortados por la misma tijera, porque estamos todos cortados por la misma tijera, no hay debate, si no hay debate, no hay puntos de vista diferentes y si no hay nada de eso, no hay innovación, ¿no? Y si no hay eso, no hay cash flow y no hay futuro y 1000 cosas más. Bueno, solo un 8% los percibe como autoritarios, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre hablarle a mi abuela de usted, ¿no? Y con cierto miedo, ¿no? Y cómo cambió la mesa familiar. Ya voy, Fausto, no me mates. 34% son hijos de padres separados o divorciados. 34% entre estos chicos que por un tema legal, obviamente, los encuestamos a partir de que tuvieran la mayoría de edad. ¿Qué va a pasar cuando esto vaya evolucionando? O no van a ser hijos de padres separados, o lo que pasa que vos empezás a medir las tasas de divorcio y decís, mira vos, en estos países empezó a bajar la tasa de divorcio. Sí, porque también empezó a bajar la tasa de matrimonio. O sea, directamente no se casan, por eso no se están divorciando, ¿no? Porque hay que mirar bien, cuando uno mira las métricas, hay que mirar todo en contexto. Pero bueno, acá tenemos muchos chicos que vieron a sus padres divorciarse. El trabajo de sus padres, a ver, 45% los vieron perder el empleo, 63% cree que representó sacrificio y esfuerzo por sobre todas las otras cosas, y solo un 7% cree que para sus padres el trabajo fue sinónimo de pasión. Bueno, ¿qué significado le dan ellos al trabajo?
Bueno, este quedó como un choclo, porque cada tanto quería poner alguno que tuviera un poquito más de carne. Ahora me doy cuenta que no veo nada y que acá no lo tengo. Pero bueno, la mayoría ve el trabajo de manera positiva como una posibilidad de autonomía, satisfacción y crecimiento, ¿no? En cuanto le preguntamos, bueno, ¿qué significa para vos trabajar? Y 1 de cada 10 lo ve como un medio para ganar dinero. Que, ojo, a mí tampoco me parece poco 1 de cada 10 como un medio, ¿no? Esta cosa de, no es el espacio donde me va a completar todo. 1 de cada 4, perdón, sí, tiene cualquier cosa, pero por suerte acá dice, prefiero que el error sea así. 1 de cada 4, digo, no me parece poco, ¿no? Que 1 de cada 4 te diga, mirá, voy a ir a ganar plata ahí y mi vida no va a pasar necesariamente por ahí. No sé si es exactamente el lugar en donde yo me voy a sentir una persona plena, ¿no? Voy a ir a laburar, digo, tampoco es una métrica que me parezca que haya que minimizarla. El mayor atractivo, ¿no? Les preguntamos qué es lo más atractivo en una oferta de empleo. Miren, lamento decirles que no pasa más por un empleador o que para esta generación no va a pasar tanto por el video ese que tienen con el dron volador que muestran todas sus plantas con ese locutor que contratan todos de somos la compañía número, todo eso, ¿no? Que además cuando el pibe llega al entrevista te dice, yo puedo venir en tenis, puedo venir en zapatillas. ¿Cuántos días tengo, ¿no? Libres? ¿Puedo trabajar desde casa? Yo estoy en la facultad todavía. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Es decir, y nosotros le seguimos mostrando el dron volador, el volumen de fabricación, la presencia global que tenemos, el prestigio. Y la verdad es que el atributo más importante para... ¿Qué haces, Mariana? El atributo más importante para ellos pasa por poder disfrutar. Y así es como tenés anécdotas de... No puedo creer lo que pasó. Nosotros, que somos la gran compañía prestigiada, se nos fue. Me acuerdo de una anécdota, no voy a decir de dónde, pero sí a dónde. Se fue a Pedido Ya. Pedido Ya, es una startup. 1 minuto, bueno. Pero es peor que mi novio, ¿no? Tenés así, Farchi. Bueno, 77% manifiesta que lo que más les molestaría de un trabajo es no sentirse parte. Que si se lo fijan está súper anclado con no poder disfrutar, ¿no? Porque digo, si estoy disfrutando, ¿no? Seguramente me siento parte, ¿no? Como si hablamos con un psicólogo, seguro que le da alguna relación a esto. Y más del 50% no tener posibilidades de aprender o que le pidan algo poco ético. Lo de aprender es muy común. Yo les diría, de mi experiencia como consultora, que es across cualquier generación, siempre te van a decir, quiero desarrollo de carrera, oportunidades de aprendizaje, sea un baby boomer o sea un centennial. Eso pasa. Todos queremos seguir aprendiendo y todos queremos seguir creciendo. Ahora, lo que me pidan algo ético, ojo, algo ético no es, bueno, ahora te vas a las Islas Caimán y vas a lavar dinero. No estoy yendo a ese ejemplo. Algo ético puede ser simplemente, mira, estamos trabajando con un producto químico que sí está testeado, vas a tener que tener un montón de máscaras, te vamos a súper cuidar. Y hay una anécdota que conozco que me pareció muy divertida porque la verdad que estaba... Todas las condiciones dadas, la compañía súper auditada, y el pibe estaba re-engaged, según el jefe. Y le dijo, no, bueno, me voy. ¿Pero por qué te vas? Y vos no lo pensaste, o sea, realmente, ¿cuántas pruebas hay de que esté acá tanto tiempo, ¿no? Y que no me vaya con una enfermedad? No sé, por lo menos no me quiero quedar, ¿viste? Prefiero quedarme con la duda. Chau. ¿No? Y el jefe se quedó como, ¿para qué le pasa a este pibe? Pero porque en realidad también, en lo ético también entra lo sustentable y todo esto que veníamos hablando ya, me apuro. Terminé. ¿Viste? Bueno, espero que les haya gustado y que hayan encontrado. De verdad que esto no es nada a comparación de que bajen el reporte, que ahí hay cosas mucho más serias, que Vale, que es socióloga, estuvo ahí como diseminando todos los datos. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Federico Barni de la empresa Boomerang.com, tengo que decir, todos sabemos que es Naven también, Boomerang.com. ¿Y por qué le invitamos a Fede? Le dijimos, Fede, vení y aterrizanos más todavía. Porque acá Fede nos va a hablar directamente. Fede tiene, viste, como el panel con el dashboard de a qué empleos se están postulando, cuánto quieren ganar. Así que bueno, eso es lo que les va a contar él ahora. Espero que lo estén disfrutando. Bueno. Gracias. Sí, tenía 20 minutos, pero bueno, Caro se pasó un poquito en tiempo, ¿no? Me quedan 5 nada más. 7. Bien, perfecto. Bueno, me presento, yo soy Federico Barni, soy director ejecutivo de Boomerang en Argentina. Y bueno, les vengo a presentar esta investigación que realizamos, que básicamente lo que analizamos
es qué prefieren los centennials a la hora de buscar trabajo. Rápidamente les cuento qué es Boomerang, por si alguien no lo conoce. Boomerang es un portal de empleos que tiene operaciones en toda Latinoamérica. Pertenece al grupo Naven, que es una empresa que agrupa portales de empleo y de real estate. Operamos en 10 países de Latinoamérica y ya tenemos una trayectoria de más de 20 años. Un poco para contarles cómo nosotros obtenemos esta información, ¿no? Hay métricas que son fundamentales para nuestro negocio, que son las siguientes: la cantidad de visitas. Nosotros hoy por hoy tenemos 4 millones de visitas en nuestro portal, o sea, 4 millones de personas que interactúan de alguna manera con nuestra plataforma, ya sea registrando un currículum, actualizándolo, aplicando a una posición laboral o bien viendo qué alternativas hay en el mercado. Luego, este tráfico llega en el 62% de los casos a través de un dispositivo mobile, ya sea desde una plataforma, desde una tablet o de un smartphone. Esta métrica ha ido creciendo de manera exponencial en el último tiempo y creemos que va a seguir avanzando en la medida que la penetración de Internet siga. Bien, lo que es rico de estas visitas son las sesiones. La sesión dura aproximadamente 7 minutos y es el tiempo que nosotros tenemos para obtener un montón de información de estos usuarios justamente para llevar adelante este tipo de investigaciones. Otros datos interesantes, por ejemplo, es la cantidad de clientes que tenemos. Nosotros tenemos 8.000 clientes hoy que publican de manera mensual 10.000 avisos. Por otro lado, tenemos 6,5 millones de currículums, ¿sí?, que generan 3,5 millones de postulaciones. ¿Sí? Postulaciones le llamamos a esa interacción que existe entre un currículum y un aviso en particular y que nos da un montón de información, un montón de dinamismo que nos sirve para analizar particularmente una población como es los centennials y que vamos a ver algunos datos a continuación. El primer dato importante de los centennials, hoy el 17% de nuestra base, de esos 6,5 millones de currículums que hay, son centennials. ¿Sí? Más de 700.000 individuos que participan activamente en nuestro portal. El 53% se identifican con el género femenino y el 47% con el masculino. Y acá viene el primer dato representativo que marca un contraste, tal vez con la generación anterior. Que habla básicamente de la inserción laboral, el primer trabajo de estos individuos. Para esta generación, la generación de los centennials, se da a los 21 años en promedio. O sea, a los 21 años en promedio, los centennials tienen su primer experiencia laboral. Contrastado, digamos, con lo que tiene que ver con los millennials, que se da de una edad mucho mayor, que era los 25 años. Bien, y cuando evaluamos un poco esta interacción de postulaciones y búsquedas laborales, ya vemos que los individuos que buscan trabajo, ya en el 66% de los casos lo están haciendo en una segunda experiencia laboral, o sea, ya tenían una experiencia anterior. Estas dos variables hablan, a comparación de la generación de los millennials, en que hay un interés mucho mayor por desarrollar su carrera profesional y buscar nuevas alternativas laborales que, como decía Caro en su momento, lo llenen profesionalmente. Para que tengamos una idea de qué salario estamos hablando, claramente tenemos dos grupos. Lo que tiene que ver con las posiciones entry level, las primeras experiencias, que están casi siempre asociadas a trabajos part-time, entre las cuales se identifican data entry, logística, cadetería y comercio en general. Estamos hablando de vuelta de posiciones de primer trabajo, en la mayoría, digamos, part-time. Estamos hablando entre 18.500 y casi 19.000 pesos. A medida que va evolucionando la carrera profesional, que de vuelta es una carrera profesional más bien corta, estamos hablando como mucho de personas que tienen 24 años, ya empiezan a aparecer programas de jóvenes profesionales, trabajos en área de finanzas, de control de gestión e ingenierías en general, y ya la media, digamos, a nivel salarial va entre los 26.500 y 27.300 pesos. Cuando hablamos de qué tipo de trabajo llevan adelante, principalmente full time, ¿no? En el 70% de las ocasiones llevan adelante trabajo full time, lo que también habla de un compromiso de desarrollar su carrera laboral. No simplemente lo toman como algo que forma solamente parte de su día, sino de manera completa, más allá de que lo complementen luego con estudios y demás. Ya cuando hablamos del nivel educativo, esto también es un cambio significativo versus la generación predecesora. Vemos que casi en el 90% de los casos, los individuos o bien están estudiando carreras universitarias o bien ya se han graduado. En el 70% de los casos están cursando carreras universitarias y en el 8%, vamos de vuelta, casi en el 80% de los casos están cursando, ¿sí?, o ya graduados. Y en el 22% de los casos manifiestan no estar estudiando. Y cuando analizamos en qué tipo de instituciones educativas lo hacen,
vemos que en el 72% lo hacen instituciones públicas y en el 28% en instituciones privadas. Y tal vez este es el punto más significativo de mayor contraste con la generación anterior, ¿no? Siempre ligamos los millennials a que llevan adelante carreras que tenían que ver con las carreras del futuro, que tienen que ver con tecnologías de la información, robótica, biotecnología, ingeniería ambiental. Vemos un pragmatismo mucho mayor en lo que tiene que ver con los centennials. Vemos que se abocan tal vez a carreras mucho más convencionales, como puede ser la administración de empresas, en un 13%, que es digamos, el mayor porcentaje de esta categorización, abogacía, ingeniería, entre el 10 y 9%, al igual que contabilidad, ya en un rango menor, psicología, medicina, recursos humanos y economía, ¿sí? Y comercio internacional en general. Así que vemos este contraste y es representativo, ¿no? Vemos como que esta generación es mucho más orientada a carreras mucho más ortodoxas que la generación anterior. Y ya finalizando, quisiera que se lleven un par de ideas, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con el mundo laboral. Obviamente estamos hablando de personas que se inician mucho antes en el mercado y que trabajan de manera full time y que obviamente identifican el trabajo como una fuente para seguir progresando laboralmente, obviamente, y económicamente. Y después lo que tiene que ver con con las carreras universitarias, claramente son personas que tienen una orientación a desarrollarse en una carrera universitaria, porque lo ven la forma de seguir adelante, la forma de seguir progresando en la vida. Y claramente, como comentaba recién, están mucho más abocadas a carreras más convencionales, ¿sí? Tienen un pragmatismo mucho mayor y están orientadas a carreras mucho más ortodoxas. ¿Estamos? Bien, buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Federico. Recibimos un par de preguntas y también por privado algunos nos dijeron que han tenido algún problema entrar al link. Entonces, si les parece, y además estamos 7 minutos tarde con el break, lo que les quería proponer es, vayamos al break, volvemos en 20 minutos, incorporamos las preguntas que ustedes nos mandaron al siguiente panel y entonces estaremos empezando 11:10 acá. ¿Les parece? Muchas gracias.